Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Nada, por aquí su Micaela. Oigan, yo venía pensando en el contexto, es que es muy fuerte todo eso, pero ustedes saben que cuando una repite momentos, una como que remembra las cosas que han sucedido. Y el 8 de marzo de este año yo estaba marchando con pues trabajadoras sexuales en la Ciudad de México y compañeras trans también y también otras compañeras que no son trans pero que estaban ahí evidentemente, bueno, que no son fascistas así tal cual, o sea, no son transfóbicas, transodiantes y un grupo de feministas que se nombran trans excluyentes, etcétera, etcétera. Pues me agredieron, ¿no? Y eso también en un contexto de muchas amenazas y agresiones digitales en el espacio digital que es muy tenaz, ¿no? Y hoy justo estaba yo pues en la calle y como que me acordé, ¿no? Yo dije, Dios mío, yo juré que no me iba a parar en otra marcha feminista, pero bueno, estaba con otras compañeras en un contexto diferente, porque justo veníamos muchísimas después de haber terminado un encuentro que se celebró aquí en El Salvador y justo estaba ahí y estaba pensando cómo los verdaderos problemas, y evidentemente estoy escuchando a las compas salvadoreñas, recordando que El Salvador está en un estado de excepción, que se han cometido muchísimas detenciones arbitrarias, que se han cometido muchísimas violaciones de derechos humanos, y también las compas nicaragüenses siempre han estado posicionando en la dictadura de Ortega, muchísimas mujeres exiliadas, algunas estaban con sus hijas, etcétera, en fin, muchísimas situaciones que tienen que ver con estas violencias estatales, con estas violencias institucionales, con estas violencias que emanan de los poderes fácticos y de los poderes, sí, de los aparatos ideológicos del Estado, pero también de los aparatos represivos y autoritarios que literalmente utilizan la fuerza para poder coaccionar y violentar a la gente. Y frente a eso, y todos esos poderes pues no son casuales, al final de cuentas son como tentáculos o brazos que nosotras podemos nombrar porque son visibles, pero ustedes saben que los poderes invisibles y ocultos siempre están ahí, porque todo eso justamente se sustenta en una lógica que es patriarcal, que es muy masculinista del uso de la fuerza, que es una lógica también muy blanca, muy colonial, muy represiva, muy de erosionar y de invadir el territorio cuerpo, el territorio vida, el territorio espacio, el territorio tierra, ¿no? Que es muy racista, etcétera, etcétera. Entonces esos sistemas de opresión que son como un poco, que a veces son como más complejos de que nosotras y nosotros y nosotros entendamos, son los que sostienen estas violencias cotidianas. Cuando una dice, por ejemplo, no manches, o sea, América Latina es o sea, en América Latina las violaciones de derechos humanos que se cometen son equiparables a países que están en un contexto de guerra. Entonces tú dices, aquí está pasando algo. Y esas graves violaciones a derechos humanos no son como cosas fortuitas que surgen de la nada, sino que son efectos concretos de un sistema colonial, racista, heterosexista. Por ejemplo, el asesinato de las compañeras trans, ¿no? De la gente trans, de las compañeras transracializadas, trabajadoras sexuales, etcétera, no es porque se asesinó, no, sino porque todo una normatividad, un régimen heterosis colonial, un régimen político heterosexual, binario, ¿no? Que solamente, que literalmente da carnet a los cuerpos y posibilita cuerpos y a otros lo imposibilita en una lógica profundamente capacitista. Entonces, en fin, al final de cuentas, yo creo que hay que hacernos una pregunta que a mí me parece que es una pregunta importante, y esta es como, no sé, si tú y yo nos tenemos que sentar en una mesa, ¿cuál es el enemigo? Y no sé si esto es también, no sé si le estoy regando, porque quizás sea como pensar mucho en términos como bélicos, pero si tú y yo nos tenemos que sentar en una mesa, ¿cuál es el enemigo? Y yo estoy segura que la gente que lucha contra o sea, las travestis que existimos en este mundo, con este cuerpo, con esta carne, que somos racializadas, con esta expresión, corporalidad, con esta vivencia, con esta experiencia, también sufrimos violencias de parte del patriarcado, porque el patriarcado no es biológico en el sentido, y esto lo quiero aclarar, porque sabemos que, primero, la biología es un conjunto de narrativas colonial, social e históricamente construidas, ¿no?
Y nuestros cuerpos también son construidos bajo esas narrativas de poder. O sea, no hay algo dado, sino algo construido y nombrado por ciertos aparatos culturales, sociales, ideológicos que nos construyen, nos sexúan, nos sexualizan, pero desde un nombramiento de poder. Esto es muy Foucaultiano, pero por ahí lo estoy pensando, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando, cuando yo digo, por ejemplo, el patriarcado no es biológico, es que el patriarcado no se para y dice y determina ¿cuál es el cuerpo? ¿Qué es lo que tiene el sujeto entre la pierna para poder decir a ese sujeto es que voy a afectar? Sino que la afectación y las violencias patriarcales que nosotras experimentamos, ¿no? Son derivados de nuestra posición y el lugar que ocupamos, de los movimientos y de las socializaciones diarias y cotidianas que nosotras, incluyendo a cis y trans, ¿no? Y personas no binarias, y saben que también incluyendo a vatos, porque es que el género no solamente es un tema de mujeres, también los hombres están engenerizados y el patriarcado también afecta a muchos vatos, y eso también hay que situarlo, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de vatos racializados, empobrecidos, ahí hablamos también de lógicas patriarcales que dañan profundamente pues a estos sujetos también engenerizados. Entonces, bueno, la idea que yo quiero decir con esto es que el patriarcado, las violencias patriarcales, las violencias cis heterosexistas patriarcales, racistas y coloniales, porque el patriarcado también es racial, que nosotras experimentamos en el mundo, dependiendo la posicionalidad y las fronteras que nos atraviesan, son derivados de estos cuerpos que son transgresores en este régimen normativo, cis heteronormativo. Entonces, esas estructuras de poder nos afectan a nosotras, pero también, bueno, a nosotras en su amplitud, en nuestra pluralidad de lo que significamos, pues las mujeres, las travestis y los cuerpos en esta sociedad moderna colonial que han sido atravesadas por las fronteras del género, de la sexuación del cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, y la idea que yo quiero como decir es que efectivamente yo creo que nosotras tenemos que identificar contra qué estamos luchando, contra qué nos estamos enfrentando, contra quiénes nos estamos articulando. Y definitivamente lo que genera la muerte en el mundo, esta necropolítica que genera muerte, ¿no? Que engendra lógicas de opresión y de dominación, no es generado, valga la redundancia, por las travestis, por nosotras, sino precisamente por estas estructuras. Y es en ese sentido que yo siento que ser TERF no tiene ningún sentido en el mundo, porque se están equivocando de enemigos, se están equivocando, ¿no? Porque justamente nosotras también nos estamos articulando frente a esa estructura, pues, de poder, de muerte, de opresión y de muchísimas vainas, ¿no? Y eso a mí me parece súper importante. Y otra cosa que quiero decir es que algo que es importante que nosotras hablemos, y es en relación a los fundamentalismos, ¿no? El terfismo es una forma clara de fundamentalismo, ¿no? Es entender, yo no sé si ustedes saben cómo funcionan los fundamentalismos, pero los fundamentalismos son creencias irrestrictas de algo que no se pone bajo discusión, ni debate, ni cuestionamiento, porque son cosas dadas, ¿no? Y en consecuencia son discursos autoritarios. Y el terfismo es un discurso, es una postura, es un tipo de feminismo blanco que no quiere problematizar el sujeto, sino que está encerrado en las políticas de la identidad completamente y en consecuencia completamente esencialista, biologicista, que sin darse cuenta, o no sé si ya lo tienen muy claro, yo creo que lo tienen muy claro ya, se sostienen o defienden indirectamente, incluso hasta la teoría creacionista de Adán y Eva, es algo dado que no se cuestiona, ¿no? Y me gustaría hacer como un ejercicio, quizás no sé si en mi mente suena bien, no sé si cuando lo diga suene ridículo, pero para las terfas, la opresión que vive Eva es porque es mujer y se acabó. Y lo que la hace mujer es porque tiene una vulva. Pero las terfas nunca se preguntan que eso que Eva tiene entre las piernas fue nombrado.
todo eso es como ejemplo, ¿no? Fue nombrado y esa posición